Para la presentación de nuestros invitados, cedo el uso de la voz al doctor Alfredo Sánchez Ortiz, del Centro Universitario de los Lagos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación de este documento que han elaborado, y lo aclaro precisamente, y qué bueno que me dan el uso de la palabra para iniciarlo, y que los comentarios van a estar a cargo precisamente del licenciado José Luis Martínez Morales. Debo decir que este documento es un documento que nace del trabajo que realizaron dos de los estudiantes de la carrera de Derecho que ustedes conocen, que están aquí a un lado de nosotros, dentro de las actividades que vienen siendo las prácticas profesionales. Es un documento cuya autoría es al 100% de ellos. Yo no puse ni coma, ni un punto, ni una coma, únicamente el título fue lo que definimos respecto a este documento, que es un documento que me parece interesante. Y antes precisamente de cederle el uso de la palabra al maestro y hacer la presentación de ellos, pues debo decirles que precisamente el documento se llama Aspectos relevantes del proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales del CETEC. Hace un año inició este proyecto y hace un año parecía lejano el hecho de que tuviéramos al día de hoy, recuerden que el día 5 de febrero se llevó a cabo ya la promulgación del Código Penal Único, del Código de Procedimientos Penales Único, que con ello marca obviamente el inicio del sistema acusatorio, del sistema de juicios orales conocido en nuestro país. Ha sido un proceso muy largo, muy lento, porque desde la reforma constitucional de junio del 2008, donde se le da 8 años a todos los estados de la federación para que lleven a cabo la conversión del sistema inquisitorio a este nuevo sistema, sin embargo hay estados en que no se ha hecho absolutamente nada. Se hace esta reforma constitucional que da lugar y da pie a este tipo de cuestiones, y es después de 3 años, en 2011, febrero de 2011, que se presenta este proyecto de Código Penal Único, y no es sino hasta el 22 de septiembre que ya toma forma y sentido. A partir de allí, Asenet y Álvaro comienzan a trabajar este trabajo para poder llevar a cabo, para poderlo analizar, para poderlo llevar a cabo la implementación de este código, y a través de ello pues dar su granito de arena, hacer la crítica al respecto. Pareciera ser que una vez de que ya se implementó, una vez que ya tenemos un código de procedimientos penales único, que como digo, todavía falta caminar, no falta con promulgarlo. Me parece que una de las fallas del sistema judicial, del sistema de derecho, de la administración de justicia en este país, me parece que pareciera ser que todo se puede resolver a través de decretos, a través de leyes, y no es la única manera de poder resolver las cosas, sino que en este país lo que se requiere es una cultura jurídica, una cultura por la justicia, por la equidad y por el respeto a la legalidad. Ese es el problema de nuestro país. Entonces, no se puede resolver, tenemos ya un código de procedimientos penales único, sin embargo, hay mucho que caminar, hay mucho que decir, hay mucho todavía que batallar para que este sistema sea implementado como tal. Entonces, no es un documento fuera de contexto, es un documento que ya fue aprobado, y fue aprobado por un comité editorial internacional. Es un documento descriptivo, sí, pero que fue ya aprobado prácticamente por personas de España, fue publicado precisamente, es una presentación virtual, lo van a poder encontrar ustedes en internet, la publicación, y forma parte precisamente de la Biblioteca Virtual Jurídica de la Universidad de Alcalá en España. Tiene su ISBN, un ISBN no nacional sino internacional, y entonces pues yo de verdad felicito a los autores, el esfuerzo que hicieron. También marcan con esto una pausa, un inicio, porque no tenemos producción académica de estudiantes, muy poca de profesores, el caso de la maestra Fernanda, que ha publicado algunos libros, pero es muy poco lo que han estado produciendo nuestros profesores, y entonces que lo hagan los estudiantes, eso tiene mayor mérito. Felicito a CENET por esta actividad, felicito a Álvaro por esta actividad y por este documento. Agradezco mucho al maestro José Luis Martínez Morales, pues ¿quién mejor que él para hacer los comentarios? ¿Quién mejor que él para comentar respecto a este documento? Y en todo caso, antes de ceder la voz, pues les mandamos un mensaje y un saludo a la sede de San Juan, que nos están escuchando, y que en su momento, si ustedes lo permiten,
y si es la manera y si el solo se los permite, que creo que no sea tan caloso, pues podremos pasar a una sesión de preguntas y respuestas con los autores después de que el maestro José Luis Martínez Morales haga los comentarios correspondientes. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí y entonces les cedo la palabra. Muy buenas tardes, agradezco mucho la invitación que me hicieron para hacer comentarios en relación a este trabajo elaborado por los compañeros y coordinado por la maestra Fernanda, por supuesto por el doctor Alfredo. Creo que están muy preocupados y ocupados en esta transición jurídica que está ocurriendo aquí en México. Verdaderamente estuve leyendo el trabajo elaborado y es un verdadero trabajo que hicieron a conciencia y principalmente digerible. El sistema jurídico que está ocurriendo, la transición que está ocurriendo, es un sistema garantista en todo a nivel federal. Se están creando leyes distintas, unas de aplicación general a los estados y por supuesto este trabajo deriva del Código Nacional de Procedimientos Penales que pues va a ser ya de aplicación. En Jalisco todavía falta. Todavía no se echa a andar, pero tenemos el margen hasta junio del 2016, por lo tanto ya van a empezar. La Fiscalía General no está siendo omisa al respecto. Yo pienso que en unos meses, antes de que concluya el año, ya va a estarse aplicando los juicios orales en una zona del estado. Es muy probable que empiece en la zona de Ocotlán, en la zona Ciénega, y de tal manera que y así va a arrancar ahí primeramente, después van a pasar al primer partido judicial y yo creo que a principios de año, de acuerdo al presupuesto y a lo que digan los directivos para la implementación de estos nuevos juicios, pues también va a ser aquí en Lagos de Moreno, pero sí, necesariamente va a estar hasta antes de junio del próximo año, del 2016, perdón. Bueno, estuve leyendo este libro y verdaderamente, si lo tienen forma de adquirirlo, háganlo, porque nos explica tal cual está ya el Código Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla exactamente de cuál es la intervención de los jueces, porque ya no nomás va a ser un juez penal, ya vamos a tener un juez de control y lo establece en el trabajo de aspectos relevantes del Código Federal de Procedimientos Penales. Un juez de control que va a estar vigilando la investigación que lleve a cabo la Fiscalía, es decir, va a estar supervisando. Un juez de juicio oral que va a ser diferente, que va a intervenir en la etapa intermedia, que va a ser distinto del juez del control. Necesariamente debe ser otro juez para que no se contamine todo aquello y no haya una relación entre un juez y otro. Desconoce por completo quién va a desahogar las pruebas y además un juez de ejecución de penas que va a ser el que va a estar vigilando a las autoridades penitenciarias que estén, que este juez va a estar, el de ejecución de penas va a estar vigilando que se cumpla cabalmente la sanción y la pena impuesta por el juez, aunque sin entorpecer o sin intervenir de manera en el mecanismo de las autoridades penitenciarias que pertenecen al Poder Ejecutivo, por supuesto. Mientras que el juez de ejecución de penas, por supuesto que pertenece al Poder Judicial. Es decir, ya van a estar fiscalizados tanto la investigación en la etapa preliminar, que es la de investigación por un juez de control, como también en la ejecución de penas. Todo esto es un sistema garantista. Ahora, tantos marcos normativos y hablando de las leyes en sí. Ya lo dijo, lo he comentado yo con algunos compañeros, que verdaderamente para bien o para mal, nos tenemos que poner a estudiar más, profesores, alumnos, abogados, postulantes. Yo lo he comentado en las aulas, porque nos tocó estar en esta época, en este tiempo, de nuevas leyes, nueva creación. Ahora, en la etapa de investigación, por supuesto que estamos llevando inclusive
tienen que intervenir aspectos de leyes generales. Por ejemplo, al hablar del secuestro, la ley que debe de imperar, de imponerse, es una ley general, que es reglamentaria a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución, que reglamenta a crear leyes de aplicación a todos los estados, como es la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Ya nuestros códigos, como podrán observar, el Código Penal está abrogado, el delito de secuestro, tiene que aplicarse esa ley. También de reciente creación está la Ley de Justicia Alternativa, que es otro mecanismo jurídico creado por el legislador federal para la despresurización de los juicios penales. Efectivamente, hay muchas personas que todavía siguen siendo procesados con muchísimo tiempo, ya tienen mucho tiempo, y siguen siendo procesados sin que les dicte una sentencia. Nuestras cárceles están llenas de personas que están siendo procesadas todavía. Nuestros expedientes, por supuesto, algunos delitos que son volúmenes interminables y grandes de juicios, y lo que conlleva las horas trabajo, lo que conlleva las horas hombre, papelería, luz, todo eso, para poder aplicar esta ley de justicia alternativa, un mecanismo alterno de solución a conflictos que llega a ser una resolución, llega a ser hasta al grado de una sentencia ejecutoriada, que cuando las partes llegan a un convenio, con eso basta, llegan a un acuerdo, a una solución, con eso basta para resolver el conflicto. E imagínense todo lo que nos ahorramos hablando de juicios, hablando de una persona interna en el reclusorio, para poder resolver con un mecanismo alterno una controversia judicial. Para hablar de la Ley de Justicia Alternativa, pero también tenemos la misma Ley de Justicia Integral para Adolescentes. En esta misma Ley de Justicia Integral para Adolescentes ya les da también un aspecto de sistema jurídico garantista a los adolescentes. ¿Qué teníamos antes de la aparición de esta ley? Pues que se regían por la Ley de Menores Infractores, en donde en ciertos municipios administraban la justicia de la siguiente manera. Había el profesor del municipio, del pueblo, quien hacía las veces de impartidor de justicia, el profesor, el juez de barandilla, y ellos deliberaban: oye, a este adolescente que cometió este delito, ¿cuánto será bueno ponerlo en reclusión? Determinar a voluntad de ellos el tiempo que ellos estimaban, que ellos creían. ¿Y dónde estaban las leyes, dónde estaban los derechos y las garantías para ese adolescente? Ahora, por supuesto, con el nuevo sistema de justicia integral para adolescentes, ya hay un juez especializado, una defensa especializada, es decir, un verdadero sistema de justicia para adolescentes. Les he estado comentando una serie de marcos jurídicos que están implementándose en el nuevo sistema que nos tocó, a esta época, nos tocó vivir. Tanto estudiantes, profesores, maestros, abogados, litigantes, que nos tocó estar en este sistema. Este libro de aspectos relevantes del Código Federal de Procedimientos Penales, de trabajo de la compañera Zené, del compañero Álvaro Dávila, es un muy buen trabajo. Nos hablan exclusivamente de todo, de los jueces, nos hablan de las penas, de los términos, digerible, entendible y acorde exactamente a cómo quedó el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Nacional. De tal manera que vean la manera de adquirirlo, nos hablan exactamente de los términos, nos hablan de los jueces, nos hablan también de todo el sistema, de las etapas del procedimiento penal. Creo que es digerible y al final también tiene unos esquemas muy gráficos y entendibles que nos ayudan a la comprensión. Reitero el agradecimiento a la invitación, los felicito, doctor Alfredo, por el trabajo que elaboraron, compañeros, que hace un excelente trabajo que hicieron para una mayor ilustración de todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera a nuestras leyes en el Estado. Muchísimas gracias, maestro.
Si hubiera alguna pregunta respecto de qué trata, algún comentario que quisieran hacer ustedes, abrimos un espacio. No tienen comentarios. Los autores, Asenet, Álvaro, ¿algún comentario? Ese está y allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue para nosotros importante, un gran paso el poder realizar este libro, pero en el momento de hacerlo no esperábamos que llegara tanto, no esperábamos que se fuera a publicar en internet y que fuera a alcanzar a lo mejor, o que fuera a ser bien visto por el fiscal. Todavía teníamos nuestras dudas, pensábamos todavía estos días que iba a tener muchos errores, que nos iban a remarcar todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, le doy las gracias por haberlo leído, por darnos su opinión acerca del libro. Y pues bueno, fue un trabajo del que se aprendió mucho porque de alguna u otra forma nos dimos cuenta de las necesidades que tenía el sistema actual que tenemos, que es el inquisitorio, y creímos que realizar una especie de guía acerca del código de la Secretaría Técnica encargada de esta reforma sería más fácil y más llevadero, pero sobre todo para los estudiantes, que si bien es cierto, aún no está implementado en nuestra currícula las materias para juicios orales. Creo que este es un gran paso para que comiencen. La lectura es amena, es una lectura fácil de digerir, con palabras nuestras, no son palabras de estudiantes para estudiantes. Pues bueno, H, gran compañera, yo creo que fue la principal fuente de fuerza, ¿no?, para seguir con este trabajo, porque siempre se nos atoraba algo o teníamos algún problema y H allí estaba, es como que, bueno, sigamos adelante o a ver qué sucede. Entonces, pues sí, fue quien nos impulsó un poquito más. Entonces, pues muchas gracias, maestro, doctor Alfredo, muchas gracias por su apoyo. Fiscal José Luis Martínez Morales, muchas gracias. H, también muchas gracias a ti, claro. No sé si tengas algún comentario tú que realizar. Bueno, primero que nada agradecerte y agradecerle al maestro, a la maestra por apoyarnos, y pues creo que solo me queda que espero que les sea útil, la verdad, porque como dijo Álvaro, lo hicimos para ustedes, porque al comienzo cuando estaban lo de las reformas y la CETEC sacó este código, realmente estaban no muy fácil de entender, como todavía no estaban claras las ideas, era muy difícil la comprensión, y más que nada lo hicimos para eso, para que pudiera ser más fácil de comprender y pasar de un sistema a otro de la manera más fácil para ustedes. Bueno, a acotar un comentario más, creo que este trabajo que para mi gusto fue muy bien elaborado por los compañeros, el compromiso para ellos y para todos ustedes, que verdaderamente ahora entren también a estudiar cómo podríamos elaborar un código penal único, porque pues todo es perfectible y todo es encaminable a un nuevo sistema, pero un sistema que sea debidamente aplicado, correcto, con una capacitación de los abogados, de los servidores públicos, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de maestros, que todos tenemos el compromiso de capacitarnos. Todos tenemos el compromiso, y ahorita si ya está el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora hay que trabajar en un código penal único. Ya se están haciendo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales ya está realizando trabajos que va a ser quizá más complicado, porque tiene que adecuarse debidamente a las legislaturas de los estados. Y por principio les comentaré esto. Me di cuenta que en el estado de Tamaulipas, en un caso real, había 4 personas involucradas en un delito de fraude. Los estaba acusando la Fiscalía y por supuesto estaba el abogado coadyuvante de la Fiscalía para imponerles la sanción. Estaban en la etapa de investigación, estaban en el proceso,
de tal manera que uno de los 4 involucrados en el fraude se puso en contacto con el abogado coadyuvante y le dijo: si declaro, no estaba tan certero, no tenía los elementos plenos para demostrarle su responsabilidad. Uno de los 4 involucrados le dijo al coadyuvante: si me declaro, confeso, pero él no era el directamente responsable, y de mi testimonio en el proceso, declaro que mis coinculpados, es decir, los otros 3, realizaron, maquinaron y establecieron el delito en estas circunstancias, con eso tienes para que se dicte una sentencia condenatoria. Pero declaro eso a cambio de que te desistas en mi favor. El abogado coadyuvante intentó maquinar, estaba a punto de platicarlo con la defensa pero con el ofendido y también con la fiscalía. Y estando ya casi para presentar el desistimiento en favor, porque de su testimonio iban a dar elementos que iban a ser la responsabilidad plena de los coinculpados, estando a punto de decir, se pusieron a estudiar a fondo, y lo que no habían previsto era que el hecho de desistirse, el hecho de otorgar el perdón en favor de esta persona, automáticamente también se otorgaba el perdón en favor de los otros 3. Entonces de nada le iba a servir. Eso lo comento porque de realizarse un código penal único, tendrían que acoplar las legislaturas todas de todos los estados. Es una labor titánica, va a ser un poco más difícil porque hay muchas diferencias entre una legislatura y otra. Pero así como van las cosas, así como va la implementación de las nuevas leyes, si ahorita estamos en marzo del 2014, no descuiden que pudiera ocurrir con ese nuevo sistema. Entonces, va a ser complicado, sí, pero yo creo que a todos los que estamos involucrados en esto nos toca estudiar, elaborar y proponer. Como lo hicieron ahora los compañeros Asenet y Álvaro, creo que es motivo de estudio. Y a mí me apasiona, lo he comentado, el derecho penal, porque hay cosas que no sabemos, por supuesto no sabemos, pero es bonito meternos a estudiar, y hay cosas que nunca vamos a comprender, pero la cuestión es involucrarnos, estudiarlas y plantearlas. Entonces da la invitación a todos los compañeros. Creo que el doctor Alfredo ha establecido con estos programas de currículas oportunidades bastantes para que podamos involucrarnos en nuevas reformas, y creo que el doctor Alfredo puede derivarnos a otras instancias de nuestra comunidad universitaria para poder proponer. Y entonces algunos compañeros que comparto con ellos el aula están aquí, y no me dejarán mentir que les he comentado que hay muchos temas de donde poder sacar reformas, de donde ver que algunos de nuestros legisladores se han equivocado. Entonces hay mucho de donde estudiar. El compromiso está para todos, compañeros. Gracias. Si no hay preguntas, si no hay comentarios, adelante. Gracias. Bien, decía que a mí me llama la atención en particular un aspecto de este tema que hoy se está tratando, materia de este libro, y del cual a sus autores los felicito muy sinceramente. Pero creo que es importante en derecho establecer con claridad y precisión la utilización de los términos jurídicos. Y hace rato, cuando empezó la presentación, escuché hablar de Código Federal de Procedimientos Penales. Enseguida también escuché otra denominación, el Código Único de Procedimientos Penales.
y finalmente escuché Código Nacional de Procedimientos Penales. Particularmente me gustaría que, bueno, los compañeros autores de este libro pudieran decirnos cuál es la diferencia entre un Código Federal de Procedimientos Penales y un Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya fue promulgado por el presidente de la República en días recientes. Entonces, creo que, como digo, la terminología jurídica es importante para hablar con precisión y entender los alcances de la utilización entre un término y otro. Esto es todo, gracias. Maestro, qué bueno que toca el punto, porque sí hay diferencia, obviamente. Entendemos que, por ejemplo, cuando se hizo esta reforma, cuando recién salió el código de la Secretaría Técnica, iba a ser un código federal. La Secretaría Técnica tenía contemplado un código federal, no un código único o un código nacional. Entonces la diferencia radica en que el código federal, obviamente, lo iban a tomar solamente con delitos de materia federal. Y dadas las circunstancias, lo convirtió en un código nacional. Esa es la diferencia, en eso radica. Ese fue el punto en el que nosotros comenzamos, era un código federal, no un código nacional. Ese es lo que tendríamos que a lo mejor cambiar o modificar en su debido caso. Yo creo que no hay que modificar nada. Es que el documento se inició hace un año y esa es la propuesta, así se llamaba. Entonces de ahí el nombre, y aparte porque apenas tenemos un mes que se implementó prácticamente como Código Único Nacional. El nombre original era, y ahí se llamaba Proyecto de Código Federal de Procedimientos. Entonces este documento lo entregaron en agosto, septiembre del año pasado. Todavía faltaba tiempo para que se implementara. Entonces esa sería la razón de la diferencia o por qué el título. Bien, si no hay ningún otro comentario, yo le voy a pedir a la maestra Fernanda. Aquí tenemos 7, es una presentación virtual, acuérdense que es un libro electrónico con el mismo peso de un libro impreso. La diferencia es que, bueno, ustedes son de una generación que ya pueden leer en internet sin necesidad de más. Habrá algunos que queremos ver el libro impreso como tal, y yo por eso lo imprimí, aquí lo tengo, pero aquí está el documento. Entonces, para que en todo caso, Fernanda, después, tú te encargues pues de regalarlos. Son 8 CDs que contienen el libro como tal, y si no queda de otra, pues muchísimas gracias, agradecerle su presencia, su participación.